Ya, ahora sí vamos a partir. Buenas tardes a todos y todas las participantes. Primero que nada, les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema psicoerotismo femenino y masculino. Estamos muy contentos de la gran participación del día de hoy. Es por eso que queremos que, en primer lugar, agradecer la gran motivación de todos ustedes y la confianza hacia nosotros para poder ser parte de su camino al aprendizaje de la salud mental. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales si quieren estar al tanto y enterados de todos los seminarios que vienen. Síganos en nuestros canales de Instagram y en nuestros canales de Facebook. A continuación, les voy a presentar la agenda de la instancia del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque que es el bloque de bienvenida. Posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, queremos recordar que solo se podrán tomar algunas preguntas debido a la cantidad de personas que hay en este seminario, ¿ya? Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso en teoría, evaluación y abordaje de disfunciones sexuales femeninas, que tendrán sus sesiones en vivo los días 25 y 27 de julio. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales del área de la salud en general, interesados en la temática, o estudiantes del último año en formación, y segundo, esos son serían los requisitos, y segundo ya que el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en la sesión, ya por lo que los invito a quedarse a participar hasta el final acá en esta sala. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y por favor, esto es lo más importante, con sus nombres reales en el Zoom ya, o con los mismos nombres con los que se inscribieron, para que podamos encontrarlos más fácilmente durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado. Este link será compartido a través del chat. Y también voy a compartir un código QR que será lo mismo que el link. Los voy a llevar a la misma página del link. Una vez ingresen a este link, para el certificado tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo el certificado de que asistieron acá. A modo de información general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten su mano, ¿ya? La manito se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar mano, como se muestra acá en la, como se muestra aquí en la pantalla. El chat también será moderado, durante la sesión y podrá ser utilizado por todos los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará. Si es que la gente veo que pide mucho que cierren el chat porque se desconcentra, lo voy a cerrar para que el proceso sea más fluido y más ordenado. Bueno, les recordamos también a todos y todas que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac@adipa.cl. Finalmente, les queremos dejar a todas y todos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo este seminario, que son 100% gratuitos, a todas y todos sus colegas y conocidos. Muchísimas gracias nuevamente desde ADIPA. Les deseamos una jornada muy enriquecedora y que le saquen provecho a la profesional que expone el día de hoy. Bueno, ahora voy a pasar con lo de la presentación de la docente, ¿ya? A continuación, ya para dar paso al seminario, quisiera presentar a la docente el día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Vana Lombardo. Ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en sexología de la Universidad de Almería, postítulo en psicoterapia GESLAT, Centro de Psicoterapia GESLAT en Santiago, diplomada en sexualidad humana y terapia sexual, Academia de Psicología y Bienestar.
docente Sexualidad Femenina y Manejo Clínico de Disfunciones Sexuales, de la Academia de Psicología y Bienestar, docente en Respuesta Sexual Humana, Fisiología y Fisiopatología de las Facultades de Medicina de la Universidad Católica del Norte, presidenta de la Asociación Chilena Científica y Profesional de Sexología, OASIS, entre paréntesis. Actualmente se desempeña como sexóloga clínica en adultos y adolescentes y también docencia e investigación en sexología. Sin nada más ya que agregar, le damos el paso a Habana para que inicie la exposición del día de hoy. Catherine, hola, buenas noches a todas, todos y todes. Gracias, Piero. Justo vi a alguien que estaba preguntando ahí si yo no era psicóloga. No, no soy psicóloga. Estoy ahora sacando mi título de pregrado de psicología. Tengo un postítulo en psicoterapia y tengo estudios en psicología dentro de las especialidades que he realizado. Así es que nada, espero que les agrade el enfoque, la mirada que les voy a presentar del tema que vamos a ver hoy, que es nada más que eso, es como pararnos desde un lugar, invitarlos a que se paren conmigo desde ese lugar, analizar algo sobre el psicoerotismo femenino y masculino, y a que miremos juntos desde ahí, y juntos desde ahí. No significa para nada una posverdad absoluta, sino todo lo contrario. Es un lugar de tránsito dinámico de donde nos podemos mover juntos hacia otro lugar. Así es que espero que sea enriquecedor para todos y que yo también pueda aprender mucho de las intervenciones que ustedes puedan hacer cuando puedan hacerlo. Vi que Carolina también está desde Tenerife participando, por ahí estaba leyendo, también desde México. Encuentro increíble, muchas gracias por la motivación. Bueno, voy a partir con la presentación para que podamos aprovechar el tiempo. Si quieren pueden apagar sus cámaras ahora, pero cuando sea el periodo de preguntas me encantaría que pudieran encenderlas para que podamos estar conectados. Bien, ¿ven mi presentación? Estoy con una dificultad. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, mira, viste que me estaba Piero arrojando ese mensaje. Mira. No, yo no veo el mensaje, profe, ¿No lo pero ves? le recomiendo que al compartir la pantalla, comparta la pantalla entera, no solo la aplicación. Ah, me voy a Esa devolver es entonces. una recomendación. Ya, dale. Ahí está. Ahora sí. Sí, sí se ve el... Perfecto. Bien. Claro, ahí se ve en pantalla completa, se ve perfecto. ¿Sí? Vale. Vale, voy a correr un poquito esto para acá, para yo no desconcentrarme. Súper. Bien, bueno, hoy día, como ya saben, vamos a conversar sobre el psicoerotismo femenino y masculino. Y lo que queremos lograr en esta tarde es reconocer el erotismo como un elemento central en la experiencia de la sexualidad. Para ello reflexionaremos sobre las diferentes representaciones psicoeróticas, su pasado, su presente y sus relaciones e impacto en las construcciones de género y la sexualidad en la actualidad. Por supuesto, es una pincelada, sería imposible que pudiéramos hacerlo todo, es un ángulo desde donde nos vamos a parar a mirar. Y exploraremos algunos conceptos en psicología y el papel vital que desempeñan en la comprensión en salud mental. Para eso vamos a comenzar definiendo qué es sexualidad. Me gustaría comenzar señalando que no existe una sola definición teórica del concepto de sexualidad, y más todavía las definiciones empíricas y los significados que cada una o cada uno de nosotros pueda atribuir a la sexualidad son todavía más diversos. Ya que este concepto no está ajeno a la influencia del contexto en que vivamos y del proceso sociocultural o de los procesos históricos en donde se construye esta definición. Partiendo de esta base,
vamos a visualizar la complejidad que representa el aunar criterios teóricos y prácticos con todo lo que respecta a la sexualidad, tanto en el ámbito social y en el cotidiano, como en el académico y por supuesto también en el ámbito clínico. Otra dificultad que vamos a ver y vamos a visualizar al intentar definir la sexualidad humana es que a menudo no se establece una diferencia entre conceptos de sexo y de sexualidad. Por consiguiente, suele existir una confusión con respecto al significado y al uso de ambos términos. ¿Ya? El término sexo, por ejemplo, según su uso común y dentro de una gran diversidad de entornos, abarca diferentes nociones. ¿Ya? A veces se refiere al acto o se puede referir a la categoría sexual de una persona o a una práctica o al género en sí. De ahí que es necesario y es fundamental poder establecer un marco de referencia adecuado para lograr acuerdos en la toma de decisiones. En ese contexto, y en miras a enriquecer y a mejorar los esfuerzos que se vinieron realizando desde el año 1974 por la OMS y la OPS, en el año 2000, en conjunto con la Asociación Mundial de Sexología, WAS, se convoca a una consulta regional de expertos para reevaluar estrategias de promoción en salud sexual. ¿Ya? Esto se realizó en la antigua Guatemala en mayo del año 2000. En este consejo se acuña este concepto de sexualidad que yo les estoy compartiendo en este momento, que es de consenso hasta el día de hoy, y sobre el mismo concepto hemos continuado trabajando y reforzando en pro de los derechos sexuales y reproductivos, en pro de la salud sexual y el bienestar sexual, ¿ya? Entonces podemos decir que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de su vida y que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. ¿Ya? La sexualidad se vive y se expresa en pensamientos, en nuestras fantasías, en nuestros deseos, creencias, actitudes, comportamientos, roles, valores y relaciones interpersonales. Ahora, si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas necesariamente se viven y expresan siempre. ¿Ya? La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos, espirituales. Por tanto, podemos decir que la sexualidad es una supradimensión del ser humano. Ahora bien, Eusebio Rubio, un médico sexólogo mexicano, realiza aportes a una visión integradora desde un modelo sistémico con su teoría, con su teoría de los olones de la sexualidad. Este modelo sistémico plantea que obviamente todos los sistemas están formados a su vez por subsistemas que están en interacción continua, donde la modificación o el cambio en alguno de ellos afecta el todo. ¿Ya? En la teoría de Rubio, cada una de estas partes o dimensiones han sido denominados holones, ¿ya? Para subrayar el hecho de que son partes constituyentes de un todo o de un sistema global. Holos en griego significa todo, ¿ya? Según Rubio, la sexualidad humana es el resultado de la integración de 4 potencialidades humanas que van a dar origen a estos 4 holones sexuales, que son la reproducción, el erotismo, la vinculación afectiva y el género. ¿Bien? Y cada uno de estos 4 holones, a su vez, tendría implicaciones biológicas, psicológicas y sociales. Por tanto, entonces, el erotismo es un elemento o una dimensión esencial o estructural, por decirlo de alguna manera, de esta supradimensión del ser humano que llamamos sexualidad. ¿Qué es el erotismo entonces? El término erotismo tiene su origen en la mitología griega. Eros es el dios de la pasión y de la fertilidad, el hijo de Afrodita, diosa del amor sexual y la belleza, y de Zeus, que es el dios de los dioses. Como concepto, el erotismo es el lenguaje de la sexualidad. Es la forma de comunicación y conexión dada por la experiencia subjetiva evocada por determinados estímulos
ya sean simbólicos o concretos. Esta capacidad, este lenguaje se da gracias a la capacidad humana de imaginar y fantasear, que es la que nos distingue de otros mamíferos, de otros animales, ¿ya? Y se relaciona con la experiencia subjetiva de placer, y sus representaciones son diversas también. Es decir, el erotismo como un lenguaje de la sexualidad tiene representaciones tanto individuales como colectivas. Aquí, en esta parte, me permito citar nuevamente a Rubio, ¿ya? Quien se refiere al erotismo como una potencialidad. Es decir, el erotismo, que es una dimensión humana que resulta de la potencialidad de experimentar placer sexual, ¿ya? Y así él alude al hecho de que todos los seres humanos nacemos con esta posibilidad, ¿ya? Con esta potencialidad, ¿ya? Él dice que si bien la mayoría de los seres humanos la desarrollan, la viven y la gozan, no todos necesariamente lo hacemos, ¿ya? Pero sí es una potencialidad universal, ¿ya? Que todos podemos y tenemos la posibilidad de desarrollar. Y asimismo, todos también, y todas, todes, estamos expuestos a las experiencias que regulan su aparición, su desarrollo, su expresión, y por supuesto también su disfunción, ¿ya? ¿Qué es el placer sexual? Bueno, el placer sexual, que está vinculado al erotismo, es la sensación subjetiva o sentimiento positivo y agradable que se experimenta con la excitación sexual. Si bien es cierto que la mayoría asocia la experiencia placentera erótica con el deseo por otra persona, esto no siempre y necesariamente es así, especialmente en las primeras etapas de la vida en que descubrimos el erotismo, ¿ya? Para experimentarlo se necesita que el cuerpo esté bien, que esté sano, que esté saludable, y me refiero en todo sentido, tanto físico como emocional, cognitivo, espiritual, etcétera, sin interferencias de ningún tipo, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y entonces, como yo les decía recién, esto implica los aspectos biopsicosociales que están involucrados en la sexualidad. Las fantasías sexuales podrían definirse como cualquier producto de nuestra imaginación a la cual vamos a atribuir internamente una representación erótica, ¿ya? Que resulta sexualmente estimulante, ¿ya? Es decir, un estímulo que de alguna manera se representa internamente en cada uno de nosotros como un estímulo erótico, como un estímulo que nos excita sexualmente, ¿ya? Generalmente se va a dar en base a experiencias, recuerdos o episodios conocidos y puede ser imágenes o pueden ser tramas más complejas también. En ese sentido, las fantasías sexuales son tan diversas como tan diversos somos los seres humanos, y el contenido de ellas va a variar de acuerdo a ello también. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con fantasías que son sexualmente explícitas, otras que son más bien abstractas, pueden surgir tanto espontáneas como conscientemente, ¿ya? Y como yo les decía recién, hay distintos tipos de fantasías. Pueden haber fantasías que son vinculares o extravinculares, grupales, homoeróticas, parafílicas, fantasías de pseudoagresiones, etc. Ahí me quedé pegada. A ver si avanza ahí. Madonna. Voy a salir un poco de la pantalla completa, a ver si puedo avanzar la presentación. No sé por qué me quedé pegada. Ahí vamos. Bueno, vamos a hablar de la afectividad y el vínculo, esto que llamamos apego, ¿no? O que llamábamos apego, en realidad ahora más bien le llamamos vínculo, ¿ya? La vinculación afectiva, ¿ya? Representa la capacidad de establecer lazos con otras personas, lazos que se van a construir y se mantienen mediante las emociones. Por lo tanto, estas representan un factor importante y ojo, que siempre va a estar presente en la sexualidad, tanto en la experiencia intrapsíquica como en la experiencia interpersonal, ya sea de manera consciente o inconsciente. La comunicación erótica, entonces, nace de la necesidad de establecer un lenguaje,
como un medio que nos permita y facilite el encuentro con otros, ¿ya? Con la intención de favorecer esta necesidad de contacto y de intimidad. Me tinca que esta también se me va a quedar pegada. Me voy a salir ahí. Y ahí está. Entonces, para que se experimente placer erótico, no basta con que se realice nuestra fantasía, sino que también se involucra todo el cuerpo con una capacidad física sensorial, perceptiva y motora, la cual resulta de la aceptación de las experiencias que nos resultan estimulantes, ¿ya? Esto complejiza, mucho más el fenómeno. Es decir, que nosotros no somos permeables a cualquier estímulo, o dicho de otra manera, cualquier estímulo podría representarse como erótico, dependiendo de factores externos, es decir, del contacto que tengamos con el medio, como de factores internos, que tienen que ver con los procesos personales, intrapsíquicos internos, valga la redundancia. Ahí sí. Pues bien, todas las culturas han demostrado tener a la vida erótica en un lugar importante. ¿Ya? Estas representaciones han sido variables a lo largo de diferentes periodos históricos, de diferentes zonas geográficas y de diferentes contextos. Entonces, vamos a hacer un breve repaso por algunos momentos históricos, una pincelada, como yo les decía antes, ¿no es cierto?, desde un ángulo, desde donde vamos a mirar como pudiésemos mirar desde otro. Desde los inicios de los primeros asentamientos humanos, que se representaron imágenes de cuerpos, de vulvas, falos, en pinturas rupestres, esculturas que estaban relacionadas con la fertilidad y la abundancia. Desde hace más de 40.000 años atrás, nuestra especie ya plasmaba en dibujos que representaban aspectos de la vida sexual, ¿ya? Entonces la sexualidad se planteaba en aquel entonces desde una perspectiva reproductiva, ¿ya? Y desde este punto de vista, la fecundidad era tremendamente relevante. Asimismo, los artilugios y juegos de placer tampoco son nuevos, ¿ya? Se han encontrado algunos de estos que datan del Paleolítico, del Antiguo Egipto, de las artes amatorias del Antiguo Oriente, y que aún se mantienen con sus representaciones en la actualidad, ¿no es cierto? Como son los olisbos, ¿no es cierto? Como dildos, los vibradores, el kokigami, que eran adornos, ¿no es cierto?, que utilizaban en el pene, y las bolas chinas. Se conservan elementos que tras someterse a estudios se han identificado como juguetes para el onanismo, ¿ya? Como yo les decía recién, estos eran elementos fálicos que estaban fabricados con diversos materiales, ¿ya? Podían ser de piedra, de hueso o de astas de reno, ¿ya? Y el más antiguo es uno que se descubrió en la cueva de Hohlfels, en Alemania, es el falo de Tübingen, que mide aproximadamente 20 centímetros y que data de aproximadamente 28.000 años atrás. Ahora, si vamos a la antigua Grecia y Roma, ¿ya? Podemos ver que en aquellos años la sexualidad también ocupaba un papel muy relevante en la sociedad. Ya en esos años existía una exaltación al erotismo, ¿ya? Que aparece además en la literatura y en la mitología. La sexualidad es materia de análisis desde la filosofía, y existe una actitud abierta con relación a ciertas prácticas sexuales. Existe un culto y exaltación a la belleza, y la homosexualidad era reconocida y aceptada, no era un aspecto que necesariamente impactara negativamente en la posición social de las personas. Ahora, si vamos a las raíces del pesimismo sexual, no necesariamente vamos a pensar en la ideología judeocristiana, sino que podemos ir mucho más atrás, ¿ya? El pesimismo sexual tiene sus orígenes en raíces precristianas, específicamente a través del pensamiento filosófico, ¿cierto? Las propuestas filosóficas más interesantes que podemos encontrar en la antigüedad y más conocidas del periodo anterior a Cristo destacan las del hedonismo y el estoicismo, estas dos corrientes filosóficas que ejercieron una potente influencia y que en todos los aspectos de la vida del ser humano, ¿ya? Y que incluían las concepciones acerca del sexo, el placer y el erotismo. Ambas corrientes han adoptado distintas formas a lo largo de la historia, y si ustedes se fijan bien,
Son corrientes que perduran hasta el día de hoy y se han manifestado en distintos momentos históricos, más una o más otras. El hedonismo establece que el placer como fundamento de la vida, para conducir hacia la felicidad, ¿ya? La escuela epicúrea o hedonista racional, ¿ya?, que está constituida por los seguidores del filósofo Epicuro de Samos, ¿ya?, son grandes exponentes de esta corriente, y según él existen otras formas de placer que no solamente es el placer sexual, ¿ya? Son diversos placeres de la vida que están referidos a la ausencia del dolor y de cualquier tipo de aflicción, ¿ya? Por otra parte, el estoicismo, que es un movimiento filosófico fundado por Zenón de Sitio, se expande por el mundo greco-romano entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo II después de Cristo, ¿ya? Y de alguna manera lo que hacen los estoicos es que comienzan a condenar cualquier relación sexual fuera del matrimonio, entre otras cosas, ¿ya? Ellos abandonan la importancia del placer y enmarcan la actividad sexual dentro del matrimonio exclusivamente como una concesión para quienes no puedan abrazar el estado perfecto, que para ellos es la continencia, ¿ya? Por lo tanto, los estoicos consideran que las pasiones, los miedos, los deseos y el placer son irracionales, ¿ya? Por lo que procuran evitarlos y vivir la vida en completa distancia y apatía con este tipo de cosas. La doctrina filosófica de los estoicos está basada en el dominio y en el control de los hechos, ¿ya? Eh, esto perdura por sobre la pasión, ¿ya?, y por sobre el placer, valiéndose de la virtud y de la razón de carácter personal, ¿ya? Había una razón para todo esto, ¿ya? Los estoicos lo que pretendían era aumentar la tranquilidad del individuo, considerando que el placer y el hedonismo los saca de alguna manera de este equilibrio y de esta tranquilidad, ¿ya? Y pretende de esta manera alejar al ser de las emociones negativas y aumentar el impacto positivo que esto pueda tener en la persona y en la sociedad. Entonces, de alguna manera se establece como una suerte de control moral y social, por decirlo de alguna manera, para poder impactar de manera positiva en la construcción social. En consonancia con el pensamiento estoico, Sorano de Éfeso, que es considerado uno de los padres de la ginecología, por ahí por el siglo II antes de Cristo, e Hipócrates, ¿ya?, en el siglo IV antes de Cristo, consideran que el acto sexual era un acto peligroso, ¿ya?, que de alguna manera era difícil de controlar y perjudicial para la salud. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque algunas creencias de las que yo les estoy comentando son creencias que perduran en algunas personas y en algunos sitios hasta el día de hoy, ¿ya? Pensaban que la excesiva pérdida de semen, por ejemplo, conllevaba a un peligroso derroche de energía. Por lo tanto, consideraban la abstinencia como un factor de buena salud, ¿ya? Y que solo la procreación justificaba la actividad sexual, ¿ya? Por lo tanto, no perjudicaba a las mujeres, pero sí a los hombres, ¿ya? Por lo tanto, era un derroche de energía, por ejemplo, eyacular. Eh, Posteriormente, la Iglesia, en la época de la Edad Media, ¿ya?, cada vez más poderosa, ya sea, estoy hablando de la Iglesia o de religión, ya sea cristiana, judía o musulmana, de acuerdo a distintas zonas geográficas, aglutina las sociedades, ¿ya? Aglutina personas, las tierras, las personas, y se convierte en un pilar fundamental, ¿ya?, para cualquier estado o sociedad de la época. Los clérigos se transforman en consejeros espirituales y morales, y son ellos quienes marcan y velan por las normas que discriminan entre lo que está bien y lo que está mal. En este contexto, se accede desde una normatividad a la intimidad y a la privacidad de las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las prácticas sexuales, etc. Entonces, el sexo en este contexto debe realizarse de acuerdo a estas normas solo con la finalidad procreativa. Entonces el deseo y el placer sexual se consideran elementos perturbadores de la virtud y de las leyes divinas. Es en esta época cuando aparecen los primeros cinturones de castidad, por ejemplo, ¿ya? La virginidad se transforma en una virtud mandataria para las mujeres de la época, mientras que para los hombres las exigencias eran un poco más flojas, por decirlo menos, o al menos diferentes. La Iglesia en aquel entonces dictaba incluso cómo se debía realizar el acto sexual. Entonces cualquier cosa que no fuera
la común posición del misionero, ¿ya? Se consideraba antinatural y pecaminosa, puesto que esta era la proposición que te proporcionaba menos placer a la pareja, según ellos, ¿ya? Y la sexualidad tenía como fin absoluto la concepción de la descendencia. Pero como ustedes saben, cada vez que se restringe, se normativiza demasiado, ¿ya? Aparece, ¿no es cierto?, una suerte de doble moral o una búsqueda del placer de manera clandestina. Aparecen y florecen al mismo tiempo la prostitución. Las prostitutas en aquel entonces podían ejercer su profesión en el anonimato con la venia incluso de los miembros de la iglesia, ya que admitían que era, entre comillas, un mal necesario, ¿ya? Pues la consideraban como una forma de prevenir la homosexualidad a una escala mayor, ¿ya? Durante estos años empiezan a salir a la luz también muchos problemas de salud sexual. Hacia fines del siglo XV aparecen en Europa las primeras personas afectadas por infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Se tenía también la creencia de que estas enfermedades eran un castigo divino, ¿ya? Por la lujuria sexual. Otro periodo que fue marcado por el castigo al placer fue la época victoriana, ¿ya? En que reaparece el puritanismo en su máxima expresión. En este periodo próspero en que florece el arte, el comercio, donde ocurre la revolución industrial, bien, sin embargo, es una época muy restringida en materia sexual. Piensen ustedes un poco cómo el sexo, el erotismo, el placer se vinculan de alguna manera como una herramienta de control social y de poder social sobre las masas, también como una forma de poder generar productividad, así lo señalan algunos autores también. La reina Victoria en aquella época impone cánones morales súper extremos, ¿ya? Donde el cuerpo y el sexo son vistos como fuentes de tentaciones prohibidas, ¿ya? Y donde seguir los deseos corporales era el camino hacia una decadencia moral y social. Por tanto, el ser humano debía aspirar y guiar sus acciones por el razonamiento y no por este comportamiento salvaje que en el fondo nos ponía a la par de los animales y las bestias, ¿ya? En aquel entonces se pensaba que la masturbación en exceso podía volver loca e infértil a la mujer que la practicara, ¿ya? Por lo tanto, si se exploraba desde temprana edad, podía afectar el desarrollo de los órganos, ¿ya? En 1890 es cuando se desata esta histeria colectiva en las mujeres de la época en Occidente, ¿ya? Las afectadas en aquel entonces describían sensaciones de ansiedad, irritabilidad, describían fantasías sexuales recurrentes, se lubricaban en el canal vaginal, ¿ya? Y fueron diagnosticadas en aquel entonces con la enfermedad del, entre comillas, útero ardiente, ¿ya? La palabra histeria proviene del griego histeria, ¿ya? Que significa útero, ¿ya? Entonces, en este momento ya se consideraba una enfermedad propia de la mujer, básicamente, causada como un trastorno psicológico, ¿ya? En aquel entonces se desarrollaron distintos métodos, ¿ya? Por los médicos de la época que trataban a estas pacientes histéricas, ¿ya? Siendo en un principio el masaje vulvar el tratamiento más popular, medio por el cual las mujeres que eran tratadas llegaban al orgasmo, ¿ya? Que en ese momento se denominaba paroxismo histérico, ¿ya? Dado que la raíz de este problema era la insatisfacción sexual y de esta manera lograrían controlar su histeria, al menos hasta la siguiente sesión, porque tenían que tener varias sesiones sucesivas. Pues bien, ya dijimos qué es lo que sucede con las sociedades que son excesivamente represivas en lo sexual. Y tal cual como ocurrió en la Edad Media, ya como en cualquier otra sociedad reprimida, cuando las reglas se vuelven más rígidas, florece la vida clandestina. Y en otras palabras, una doble moral, ya una doble moral sexual, por decirlo de alguna forma. Y es en este periodo victoriano, que está lleno de caballeros respetuosos, honorosos y damas virginales, donde también floreció la prostitución, la pornografía y muchos placeres ocultos de la vista pública, obviamente, que era tremendamente inquisidora. Foucault considera que este es un periodo de una represión crónica creciente
que nos domina hasta la época moderna, ¿no es cierto? Tanto en la esfera íntima como en la esfera política y en la esfera social. Hacia mediados del siglo XIX aparece Sigmund Freud, quien demuestra la trascendencia de la sexualidad en la vida de los individuos, ¿ya? En su teoría de la personalidad, Freud presenta como pivote el desarrollo sexual e introduce el término libido como la energía que se emana todas las actividades de los hombres, ¿ya? Con este concepto Freud escandaliza a la sociedad de Viena, ¿ya? A la sociedad burguesa, al afirmar que la mayoría de las fobias y miedos tendrían relación con las frustraciones sexuales, ¿ya? Podemos estar de acuerdo o no, pero sí lo que podemos decir es que con Freud se inicia el modernismo sexual, ¿ya? El que surge como respuesta a estas rigideces y a estas normas victorianas demasiado restrictivas. Uy, quedé pegado otra vez. Perdón, perdón. Ahí sí, ahí sí. Bueno, en el siglo XX surge una serie de descubrimientos y avances científicos, ¿ya? Dentro de esto se busca estudiar la sexualidad humana y demostrar su funcionamiento a través del método científico. Entre ellos destacan las descripciones del comportamiento sexual femenino y masculino de Alfred Kinsey, ya hoy por hoy cuestionado, ya por algunas personas, ¿no es cierto?, y por sus métodos, pasando por la observación y la descripción de modelos de respuesta sexual que nos representan hasta el día de hoy, todavía son representados de Master y Johnson, el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, ¿no es cierto?, que de alguna manera abre también un nuevo espacio poco explorado hasta entonces de la sexualidad femenina, ¿ya? Al plantear la posibilidad de decidir sobre la maternidad y por tanto plantearse en la erótica, la mujer se plantea en la erótica y en el placer con una sensación de mayor autonomía sobre el propio cuerpo, ¿ya? Hasta las últimas y nuevas descripciones de los modelos de respuesta sexual adaptados a las diferencias de género y los descubrimientos recientes durante a fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, ¿no es cierto?, de estructuras anatómicas relacionadas con el placer femenino, como es el sistema eréctil femenino, el clítoris específicamente, ¿ya? Hablaba recién de estos descubrimientos y estos avances científicos que de alguna manera han posibilitado la apertura de nuevos espacios de autonomía y de desarrollo de nuevas habilidades eróticas, ¿ya? Aunque por otra parte, y hay que pensarlo bien, al igual como en su momento pasó con la normativización religiosa, en estos tiempos las normas de lo que está bien y lo que está mal, o de lo normal y lo patológico, recae en manos de la ciencia. Entonces, llegamos a la era posmoderna, ¿no es cierto?, donde estos avances en conocimiento científico significaron un gran apoyo y contribución en la salud y bienestar general de las personas. Desde diversas disciplinas y áreas del conocimiento se dictaron protocolos, se divulgaron y se realizó educación comunitaria en temas de salud sexual con un enfoque más bien preventivo, ¿ya? Los grandes problemas sociales que aparecen históricamente, en este momento histórico, de la mano con una mayor apertura sexual, pero con una escasa, y esto quiero remarcarlo, con una escasa o deficitaria educación sexual, son el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH, las muertes que empiezan a producirse por SIDA, que impactan profundamente en la opinión pública. En este espacio de vacío en educación sexual integral, en este espacio de vacío de educación en valores, en placer, en gestión emocional y en conocimientos, se abre un espacio a diferentes fuentes de desinformación que junto con el miedo a la nueva epidemia sexual fomentan las resistencias y prejuicios en cuanto a la diversidad sexual, las orientaciones y las identidades sexuales disidentes, o diferentes a lo normativo. Se dictamina desde la expertise profesional, entonces, lo que es normal o patológico. Esto incluye los aspectos de género y también lo relacionado al comportamiento y a las prácticas sexuales, ¿ya? Dominan la sociedad occidental las representaciones hegemónicas y normativizantes de erotismo y sexo, ¿ya? Representaciones que están rígidamente estructuradas en la heteronormatividad, el binarismo sexual,
Es decir, la definición binaria de ser hombre o ser mujer, el falocentrismo, el placer y el erotismo centrado en lo genital y en el coito específicamente como práctica sexual, y el androcentrismo, es decir, el hombre como sujeto de placer, como sujeto de derecho de placer, y el resto de las personas específicamente de género femenino, ¿no es cierto?, como un objeto más bien de placer. Todo lo cual atenta contra la diversidad de expresión y la vivencia de las sexualidades que no caben dentro de este constructo heteronormativo. Otra vez me quedé pegada, les pido mil disculpas. A ver, vamos a hacerlo manual. Ahí sí. Pues bien, a partir del nuevo milenio, de la mano de movimientos revolucionarios de la tercera ola como la lucha feminista, junto con la aparición de nuevos desafíos sociales, como es el cambio climático, la explosión demográfica, las crisis sociopolíticas, las crisis sanitarias de los últimos años, se van gestando profundos malestares que van a desembocar en demandas de equidad e inclusión. Comienza a quedar en evidencia las profundas desigualdades en términos de inclusión y diversidad sexual, atravesando todos los elementos de la sexualidad y no solamente el género. Se deconstruyen constructos clásicos y obsoletos y se debate sobre la reconstrucción de nuevas identidades y de nuevas formas de paradigma más integrativo. Nos encontramos en un punto de conflicto. Hoy día nos encontramos en un punto de conflicto y de profunda tensión entre el cambio hacia un nuevo paradigma y las resistencias del modelo hegemónico heteronormativo que nos ha dominado durante los últimos siglos. En este momento de conflicto es donde surgen las tensiones en el cuerpo propiamente tal, la corporeidad en su dimensión total, ¿ya? Donde la erótica se ve representada no solamente en el ámbito físico. Esta tensión, ¿ya?, que se evidencia entre las corporalidades normativas y disidentes, por ejemplo, en cuanto a formas, en cuanto a color, en cuanto a peso, en cuanto a tallas, ¿ya? Disidencias que son subjetivas, pues se originan desde un constructo social, ¿ya?, que están determinadas contextualmente, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad en que vivimos. Por tanto, nos vemos en esta tensión y en esta necesidad de reflexionar y de decidir sobre nuestros derechos sexuales, sobre el erotismo, la erótica que nos constituye como seres sexuales, independiente de las formas. Esta tensión también se genera en cuanto al sexo y al erotismo y la diversidad funcional, por supuesto. Sujetos de derechos sexuales y sexuados que son negados e invisibilizados desde su lugar, desde un lugar supuestamente de privilegio, ¿no es cierto? Desde quienes consideran que funcionalmente están completos versus otros que no. ¿Ya? Un conflicto que escala también a las prácticas sexuales, las conductas, las performatividades sexuales. Entonces aquí las expresiones de la erótica y la corporalidad no tradicionales, ¿ya? Estoy hablando que incluso se extiende hasta los cibercuerpos, el ciberespacio y el placer en ese espacio, que vienen de la mano de las TICs, ¿no es cierto?, que estas tecnologías de la información y las comunicaciones se abren camino en este momento y ya están asomando como propuestas cada vez menos ajenas y menos extravagantes. Una diversidad que se expresa también en las expresiones literarias, en las expresiones artísticas y en las pornografías, y digo las pornografías y no pornografía, como una fuente de entretención y activación erótica, ¿ya?, que emergen como nuevas propuestas más conscientes y acordes a estos nuevos tiempos, como es el porno ético, por ejemplo, y el porno feminista. Ahora bien, ¿cuál sería el punto crítico común de tensión y de conflicto en este momento? ¿Ya? ¿Cuáles son estas necesidades emergentes que estamos teniendo en este momento de tensión? ¿Cuáles son los fenómenos que aparecen como denominador común en cada aspecto relacionado con la sexualidad y la erótica? ¿Y cuáles son los desafíos que nos presentan en la actualidad en cuanto a la intimidad personal,
también en cuanto a lo social, en cuanto a la ciencia y en cuanto a la política, ¿por qué no decirlo? Estas son algunas preguntas que quisiera dejarles como elementos de reflexión y de debate para darles la palabra ahora en un minutito. Y quisiera terminar diciendo qué pasa cuando se invisibilizan o escinden elementos esenciales de la sexualidad como es el erotismo. ¿Ya? Cuando se escinden elementos esenciales de la sexualidad como el erotismo, perdemos la habilidad de expresar y utilizar todos los recursos que tenemos disponibles y nuestro potencial. ¿Ya? Perdemos la posibilidad de ser vistos, de ser conscientes de nuestros derechos, de merecer y de ejercer una sexualidad más positiva y satisfactoria. ¿Ya? ¿Y cuáles son los elementos que nos orientan hacia una sexualidad más positiva y satisfactoria? Y según yo, ¿cuáles serían nuestros desafíos hoy día? ¿Cierto? Poder orientarnos hacia una corporalidad total, más consciente, que se base en los principios del reconocimiento e integración del cuerpo como un elemento central del ser sexual, que va más allá de esta dimensión física, sino que es como, te doy al tiro la mano, déjame terminar y les doy la mano a todos, ¿vale? Se refiere a los aspectos, a las dimensiones de la corporalidad física, emocional, espiritual, energética y social, bajo los principios de la autonomía erótica, ¿ya? Que implican la exploración, el autoconocimiento y el reconocimiento de los derechos sexuales, que obviamente incluye el derecho al placer. ¿Ya? Yo considero que un aprendizaje básico para el desarrollo de habilidades eróticas que permite posteriormente ejercer la libertad y autonomía conscientes sobre las decisiones y las acciones sin coerción ni violencia y en pleno ejercicio de derechos, oportunidades y responsabilidades es justamente la autonomía erótica. ¿Ya? Garantías y oportunidades de acceso a un placer total, más global que solamente genital, ¿ya? Donde podamos reconocer y validar la diversidad como un elemento esencial y constitutivo de la existencia humana y una parte esencial, ¿ya? Del hecho sexual humano, ¿ya? Y con un acceso eficaz y oportuno a la salud sexual con enfoque de derechos, principios de integralidad y especificidad. Y por supuesto, con una mirada y una vivencia de la sexualidad más honesta, más justa, que sea una vivencia y un espacio donde todas, todos y todes podamos vivirla en plenitud. Quiero darles las gracias por vuestra atención y vuestra participación y quiero dejarles la palabra para que puedan dar sus aportes y podamos reflexionar juntos o preguntas si es que tienen. Sí, vamos a partir ahora con la ronda de preguntas. Viene Meme G. Así que vayan levantando su manito ahí. Yo les voy dando el pase para que hablen y activen sus Vale. micrófonos. Hola, 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 buenas noches. voy a dejarte compartir para mirarte la carita. Ok. Ay, no sé. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, primero que todo, Vana, más que agradecida y felicitarte por esta instancia de aprendizaje increíble en donde involucra elementos y aspectos históricos respecto a este tema que a veces suele ser un poquito tabú, ¿ya? Completísimo, maravilloso, muchas gracias. Mira, mi Gracias a ti. pregunta, ¿qué era eso? Mi pregunta básicamente es, a veces en conversaciones de grupo surge un poco estas charlas de que hay personas que, por ejemplo, tienen cierto tabú con un poco con la sexualidad. Por ejemplo, en prácticas de sexo anal, oral, entre otras. La pregunta es, ¿puede ser que simplemente, por ejemplo, a mí en lo personal, no me guste o a nivel inconsciente, psicológico, podría ser que tuviese una sexualidad reprimida o simplemente puede ser porque no me gusta? ¿Cómo podría enfocar ahí esa directriz para comprender un poco el porqué? Porque a mí en lo personal, Vale. por ejemplo, me aterra, a mí me aterra, no lo concibo en mi persona. Respeto todo respecto al tema, pero, por ejemplo, a mí no me aterra un poco. Entonces yo no sé si hay algo en mí que está reprimido en esa parte. Ojalá pudieses ahí orientarme. Y muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Hiciste una pregunta súper linda y yo la enfocaría desde una mirada fenomenológica. Y esto quiere decir que las vivencias de las sexualidades son absolutamente personales. Si bien es cierto, tenemos
tenemos una experiencia colectiva, dijimos que el erotismo, ¿no es cierto?, tiene una experiencia colectiva, ¿no es cierto?, también hay una experiencia que es personal e individual. Por tanto, lo que tú me dices que te pasa es bastante común, esto como de cuestionarse y mirarse y autoevaluarse desde afuera, ¿no? Y de una manera bien autocrítica con respecto a esto como del deber ser. Estamos llenos de deberes ser. Entonces hoy día hay que tener mucho cuidado con estos mandatos, como yo les decía, esta normativización sobre la erótica y el placer, que en algún minuto, ¿no es cierto?, fue tomado por las ideologías religiosas, bajo ciertos contextos políticos, y hoy día en cierto modo también nos vamos enfrentando a eso también, pero también desde la ciencia, desde las disciplinas, tenemos una labor y una responsabilidad ahí, ¿ya? Entonces yo te diría que depende, porque merece mucho la pena explorar qué te pasa a ti, cómo es y qué es lo que te pasa con respecto a eso. Y eso en relación a todas las actitudes relacionadas con la sexualidad, Ok. ¿ya? Todos los seres humanos vivimos en un continuo, digamos, de actitudes más positivas o más negativas en relación a la sexualidad. Y ese continuo es un continuo fluido, ¿ya? Por lo tanto, estamos en constante crecimiento y desarrollo en relación a eso, que merece una mirada autorreflexiva de alguna manera, ¿ya? A eso me refería con el concepto de autonomía erótica también. Ok, muchísimas No sé gracias. si contesté tu pregunta. Sí, Ivana, muy bien, muchísimas gracias. Creo que tienes razón. Lo mío yo creo que se relaciona un poco más a los estándares morales en los cuales yo he estado inmersa, ya sea transgeneracionales, ya desde mi abuela, mamá, etcétera, ahora yo. Así que por ahí yo creo que también puede ser que tenga un poquito esta cosa un poco tabú respecto a este tema, Lo relacionado con la interesante es, creencia también. claro, lo interesante es poder analizar desde dónde te motivas y te movilizas eróticamente a realizar alguna práctica, a tener algún comportamiento o a no tenerlo, ¿ya? Me movilizo Perfecto. desde el miedo, me movilizo desde, no sé, distintas razones, ¿ya? Por complacer, por compartir, ¿ya? Y eso es lo que merece la pena analizar en el contexto más fenomenológico personal. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Ahora vamos con Valentina Palominos, para Alguien que tiene active un su... micrófono abierto y como que me genera interferencia, no sé. Es... Ahí sí. Vale. No sé quién viene ahora. Sí, es que me habían bloqueado el micrófono, no sé si... Ahí... Sí, ahora sí se escucha. Ya. Hola, me llamo Valentina, Hola. soy psicóloga, yo trabajo con adultos y con jóvenes. Entonces mis preguntas se orientan, by the way, hermosa presentación, me encanta la comprensión y la forma de ver la sexualidad de una manera comprensiva, amorosa, compasiva. Así que mis preguntas son como para profundizar en temáticas de sexología. No sé si tú tienes alguna bibliografía que nos podrías recomendar acerca de psicología clínica con adultos o jóvenes, sobre sexología también, y también preguntarte qué tú encuentras que sería súper relevante de poder transmitir a las personas con las que vamos trabajando, así como de manera transversal, tal vez en términos de un respeto, de un setting, de una forma de acercarse. Eso. Vale, gracias Valentina. A ver, lo que tenemos en sexología, dejando de lado la clínica, ¿no? Porque hoy día en clínica, por ejemplo, yo me encuentro con adolescentes de pronto. Los adolescentes se están iniciando sexualmente a temprana edad y digo, lamentablemente llegan a la consulta consultando por disfunciones sexuales, envueltos en mucha problemática psicoemocional, ¿ya? Pero más allá de eso, lo que tenemos en cuanto a bibliografía tiene que ver con el abordaje desde la sexología comunitaria, ¿ya? Que tiene que ver con la educación y el acompañamiento.
Yo creo que eso sí merece mucho la pena poder abordarlo. Si quieres, anota mi contacto y yo te puedo compartir algunos títulos y algunos manuales sobre que se puede trabajar algunas dinámicas específicamente con adolescentes con respecto a ese tema, ¿ya? Sí. Y con respecto a la mirada, yo diría que tiene un poco que ver como con esta mirada que lo que yo propongo, por lo menos esta mirada, lo mismo que hicimos hoy día, ¿no? Que tú bien lo dijiste, es como una mirada abierta, una mirada más amorosa, una mirada más, de alguna manera más fenomenológica, ¿ya? Una mirada del fenómeno más como del encasillamiento en algo normal o patológico. Creo que ese es el acompañamiento que debiéramos hacer en los adolescentes que de alguna manera se sienten tan cuestionados en un momento tan crítico del desarrollo sexual y que están en distintas dimensiones de su corporeidad, ¿ya? Por tanto, tiene que ser una mirada súper integrativa en ese sentido. No sé si te contesto un poco tu pregunta o me faltó algo. Absolutamente. Es como, claro, apunta mucho más a la habilidad blanda porque tú puedes leer mucho y hay escrito, pero sobre la actitud a tener con las personas, a cómo considerarlas y qué es lo que necesitan y lo que tú has visto desde más la práctica y es algo un poco ensayo y error. Es más preciso poder preguntarte a ti qué sientes que necesitan esas personas. Entonces, sí, me contestas mucho a O las sea, dudas que... preguntarle a ellos. O sea, nadie necesita lo mismo. O sea, y a veces ni saben lo que necesitan. Entonces, en el espacio terapéutico vale la pena descubrirlo juntos. Y muchas veces partir desde lo más simple a lo más específico, ¿ya? Y siempre van a tener preguntas que tienen que ver con los conocimientos básicos, que el placer es un elemento, el erotismo y el placer que no se aborda en la educación sexual, por ejemplo, la educación sexual más formal hoy día. Entonces, partir desde ahí, generando un vínculo de confianza, un vínculo terapéutico de confianza, pues te puede facilitar mucho las cosas como para abrir esos temas. Súper. Muchas gracias. No sé De si ahí nada. dejaron tu contacto, ¿cierto? Sí, sí, Súper. Te agradezco mucho y muy buena toda la presentación. de nada, gracias. Ahora vamos con Joshua para que pueda activar su nick. Hola, buenas, ¿me escucho bien? Súper, sí. Buenas tardes. Mira, para empezar quería como agradecer primero a ti y a Adipa por generar este tipo de espacios. Siento que es bastante importante hablar de disidencias, partiendo por el hecho de que ayer en ese programa Gran Hermano también se habló sobre identidad de género, transexualidad. Creo que es bastante importante mencionar estos temas para salir del binarismo que actualmente estamos. Y una de las preguntas que tengo también está relacionada a eso. ¿Cómo podríamos nosotros romper en terapia quizás esa forma de tratar a las personas y quizás acompañarlas de mejor manera? Salir del binarismo y tratar de entender que hay más formas de vivir la sexualidad. Ujú. No sé si estoy como un poco repetitiva, pero yo creo que, yo creo que el camino es la mirada fenomenológica, definitivamente, porque es un camino que está centrado en las necesidades de quienes están enfrente de nosotros, sin perdernos nosotros de vista también en ese espacio de encuentro. ¿Ya? Eso significa que el camino que vaya a recorrer cada uno para deconstruir ideas o prejuicios, ¿no es cierto? Y poder construir nuevas ideas y poder evolucionar y desarrollar nuevas perspectivas es personal. Y me tomo de ahí, fíjate, como para hacer una reflexión y una autocrítica así como grupo de profesionales y de personas, incluso de activistas que hemos estado dedicados a poder transmitir algunas ideas importantes en relación a la inclusión, es que hemos sido quizás muy agresivos en querer y muy intensos en querer transmitir esto
que nos apasiona y que nos interesa tanto lograr. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces generamos barreras y generamos resistencia, ¿ya? Lo hemos visto social y políticamente lo que nos ha pasado en los últimos meses en Chile. Entonces siento que tenemos que tener esa mirada cuidadosa, esa mirada respetuosa, esa mirada desde una escucha activa, como para poder ir de alguna manera rompiendo la carcasa, por decirlo de alguna forma, y generando este lugar de encuentro donde podamos conversar, podamos dialogar y podamos juntos encontrar una nueva perspectiva. No sé si me fui como muy embolada o te contesto un poco tu pregunta. No, sí estuvo bastante completa. Y nuevamente vuelvo a agradecer el espacio porque, como mencioné, siempre se llega al binarismo, el hombre, mujer, pero no se entiende que hay personas no binarias, hay personas trans, y que todos vivimos la sexualidad de distinta manera. Y que igual es complejo el tratar de adaptarse y no encontrar herramientas, quizás compañía y distintos factores que igual afectan. Así que eso, Así muchas es. gracias. Sí, y quisiera decirte también que ese camino de construcción no es fácil, y también tenemos que considerar que no todos han tenido la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Yo me he formado, Exacto. llevo años formándome como sexóloga, llevo años de experiencia abriéndome a escuchar muchas personas y muchas realidades. Yo soy vieja, yo ya, no, o sea, no soy vieja, me considero joven, pero ya tengo más de 50 años. Entonces, todo este camino de deconstrucción probablemente ha sido un camino mucho más arduo y más laborioso que para personas, no sé, yo te escucho una voz y me tinca que eres mucho más joven que yo. Que para personas que han nacido en otras generaciones, en que esto ya lo tienen como incorporado como algo, como casi en el ADN, ¿te fijas? Entonces hay que también Sí. considerar esos elementos que tienen que ver con el contexto de la persona. Muchas gracias. De nada. Ahora vamos con Camila Arriaza, para que ahí active su micrófono. Sí, hola. Hola. Me disculpo por mi cara porque estoy enferma, pero bueno, a lo que vamos. Primeramente, felicitar porque se entendió súper bien la presentación. Y bueno, mi pregunta va principalmente con el tema de, si bien aún vivimos en una sociedad llena de tabúes, que el tema del erotismo, del placer, del autoconocimiento, no es abiertamente comentado, más allá del, creo que típica las conversaciones entre adolescentes, de fiesta y demás. Yo lo veo un poco más acerca de cómo ir integrando a los pequeños en el mundo, en todo este mundo. Yo pienso, o sea, desde mi trabajo como mamá, tengo recién una chiquitita de 5 años, entonces primeramente es como llamar todo por su nombre. Obviamente no vamos a entrar más en algo que no va a manejar a su corta edad. Pero mi pregunta va, ¿en qué momento se puede comenzar a abrir más en este tema de eliminación de tabúes en las prácticas sexuales con los adolescentes? Porque claramente hoy en día todo está como mucho más avanzado, se ve mucho que los adolescentes a muy temprana edad inician su vida sexual. Sí. Nuevamente, Camila, pucha, espero que te recuperes prontito, que te sientas bien. Yo creo que partir de nuevo por una escucha activa, abrirse a saber cuáles son sus necesidades. Nosotros muchas veces venimos como con esta necesidad imperiosa de que aprendan, que sepan, de poder lograr cosas, ¿no es cierto?, desde la mejor de las intenciones, pero tenemos que compatibilizar con las necesidades. Yo te diría que la escucha activa primero y el trabajo actitudinal después. Es como el segundo pilar, ¿ya? Me refiero a trabajar sobre muchos de los mitos, las creencias, los prejuicios, las creencias limitantes que tenemos con respecto a la sexualidad, se asientan en experiencias, en vivencias, en aprendizajes, ¿no es cierto?, en un montón de cosas que hay que ir descubriendo de a poquito con mucho cuidado.
¿ya? Por lo tanto, generar un espacio de acogida donde no digamos, no, pero ¿cómo se te ocurre? Esto no es así, esto tiene que ser así, sino que generar un espacio de verdad, un espacio real donde nos podamos dar cuenta y podamos integrar, más que negar, integrar y aceptar, por ejemplo, actitudes de homofobia interiorizada, ¿ya? Que todos podemos tener así un poquitito en algún momento y muchas veces no lo tenemos tan consciente, ¿no es cierto? Es el primer pasito para poder ir trabajando e ir deconstruyendo estos mitos y estas creencias. Vamos con el siguiente, o no sé si estaba por ahí Camila, ¿quiere decir algo, no? Vamos con Han, le estoy dando el pase ahí para que hable. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Hola, profesora. Buenas noches. Hola. Profesora, bueno, primero que todo, en base al tiempo, quería agradecerle por ese seminario. Para mí es algo totalmente nuevo, igual como para todos los compañeros que están acá, a lo mejor. Bueno, mire, a grandes rasgos yo estaba anotando todo lo que usted dice, súper interesante la temática, pero igual hay dudas que me surgen, no sé si se podrán responder en base al tiempo. Una de Por ellas es, supuesto, por a ver. ejemplo, vale, una de ellas, profe, es, por ejemplo, cómo llevar lo que es una sexualidad plena, como lo dijeron a lo mejor muchos de mis compañeros, a lo mejor sin tabús, y poder potenciar eso de manera favorable, de una manera sana y equilibrada. Considerando, por ejemplo, lo que dijo usted al inicio con todo este tema histórico, que igual se conserva mucho hasta el momento. Igual la sexualidad a lo mejor en algunas ocasiones se ve como algo malo o como algo negativo. Una de ellas, por ejemplo, puede ser lo que es la masturbación, por ejemplo, considerando, por ejemplo, el desgaste que incluye para el hombre y todo el asunto. Pero también hay otras fuentes que también indican que la masturbación igual es como un antiestrés, al menos para el hombre. Entonces, como que ahí me surge la duda si finalmente es bueno o es negativo, por ejemplo. Lo otro es cómo llevar una sexualidad equilibrada, que creo que lo dije, y cómo potenciar a lo mejor el diálogo, porque igual, a fin de cuentas, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es que la sexualidad igual disminuye lo que es el estrés, o sea, igual hay una cierta liberación de dopamina, igual está demostrado, pero cómo llegar a eso finalmente. No sé si se entiende lo que le pregunto, profesor. Sí, lo que pasa es que siento que estamos mezclando un poco conceptos porque creo que estamos hablando de sexo o de prácticas sexuales. Sexualidad es un concepto más amplio todavía, ¿ya? Entonces, como que somos seres sexuales y sexuados y nuestra dimensión o supradimensión de la sexualidad se expresa en nuestra necesidad de control, en la forma en que nos vinculamos con otros, en nuestros miedos, nuestros temores, nuestros deseos, nuestras fantasías, y también en nuestras prácticas sexuales, y tanto en el espacio individual, como son las prácticas autoeróticas, como en el espacio compartido, ¿no es cierto?, que en el cual nos encontramos con un otro, otra, u otro, ¿ya? Todas estas ideas que tú me comentas, que son, por ejemplo, si el sexo es bueno o es malo, si la masturbación es buena o es mala, si ayuda a relajar o no ayuda a relajar, son estos elementos de los que hablaba durante la presentación que se han transformado de alguna manera, y aquí viene una crítica a lo que hemos hecho en los últimos años, en ciertas máximas, y se han transformado en los nuevos deberes ser, ¿ya? En cierto modo son algunos corolarios, por decirlo de alguna forma, que están a la base en la ansiedad de ejecución, en la ansiedad de desempeño, que al mismo tiempo están a la base en distintas disfunciones sexuales que nos podríamos evitar de alguna manera si no estuviésemos tan enfocados en este tipo de logros, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, merece mucho la pena ubicarse en el contexto y pararse desde una mirada de el para qué. El para qué voy a realizar una práctica autoerótica, por ejemplo, o para qué me voy a encontrar en un espacio compartido con un EO3, ¿ya? ¿Qué es lo que me motiva a estar en ese lugar? Me motiva desempeñarme, me motiva mostrar que puedo hacerlo, me motiva satisfacer al otro, me motiva complacer por temor a perder, o me motiva disfrutar de un espacio de placer, me motiva a sentir mayor satisfacción sexual. Entonces yo creo que un poco que por ahí va la respuesta. Ahora, si tú me preguntas a mí específicamente por la masturbación y las prácticas autoeróticas, yo considero que son absolutamente positivas.
las incluyo como una habilidad erótica, ¿ya? Dentro del autoconocimiento y la autonomía erótica, ¿ya? Es decir, siento que es de donde debiéramos partir para justamente poder compartir en un espacio común, ¿ya? Y son absolutamente complementarias, pero, sin embargo, no me atrevería, ¿ya? No sé, a meter en mi Instagram, por ejemplo, y decir, masturbémonos porque masturbarse es súper bueno, porque vuelvo a esta mirada fenomenológica, ¿ya? Y al contexto y al qué y al cómo de cada quien, ¿ya? Quizás lo que sea bueno para mí no lo sea bueno para ti, ¿ya? O no lo sea para Denise o para María Elena, menciono a quien estoy mirando en este minuto en la pantalla. Entonces siempre hay que tener esa perspectiva, ¿no? De más que decir qué es lo que es bueno y lo que es malo, sino tener una mirada un poquitito más amplia como para generar esta autonomía en la toma de decisiones, ¿ya? Finalmente eso es la libertad sexual. Lo otro no es libertad sexual. No sé si te respondo. No. Bueno, parece que vamos con la otra persona que se llama Raquel. Le estoy dando ahí el pase para que active su micrófono y su cámara. Hola, buenas noches. Ahí está Raquel. Hola. Hola, buenas noches, soy Raquel. Me he estado formando como terapeuta sexual y coach en placer y sexualidad femenina. El otro día quise hacer como una pequeña investigación mía de forma personal. Traté de preguntar en algunas farmacias sobre el preservativo de mujer, el preservativo femenino, y no estaba como en el mercado, no lo pude encontrar, digamos, yo soy de Melipilla, no lo pude encontrar. Y dentro de lo que los cursos que tomé, la matrona explicaba que esos preservativos están en los consultorios. El tema es que nadie se ha dado como el trabajo de enseñar o educar cómo utilizarlo. Y yo lo encuentro que sería una buena manera para sobre todo las adolescentes, dado que existe un alto porcentaje de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo eso lo podríamos nosotros implementar, tratar de educar de esa manera a los adolescentes? Buena pregunta, Raquel, porque lo que se ha visto bueno, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿ya? Si uno quiere comprarlos es de difícil acceso, ¿ya? Uno los puede encontrar en la Profa, no sé, o en Mais de repente, ¿no es cierto? Pero si uno va a una farmacia X a comprar un preservativo para personas con vulva, es difícil de encontrar. El tema que pasa con los adolescentes es lo que se ha visto en las últimas encuestas de sexualidad. Por ejemplo, en la última encuesta del INJUF, que creo que fue el año pasado, es que aumentó el uso de anticonceptivos de barrera, ¿ya? Creo que no especifica si son femeninos o masculinos, pero sí aumentó el uso de métodos de barrera, ¿ya? Lo que sí, sobre las causas del no uso, siguen existiendo causas que tienen que ver con la escasa gestión erótica, ¿ya? Y cuando hablo de gestión erótica, me refiero al autoconocimiento y al hacerme cargo de qué me pasa, qué siento, qué necesito, cuáles son mis temores, mis derechos, ¿ya? El hablar del consentimiento, el hablar de un espacio donde yo aparezca con mi necesidad tanto como el otro, ¿no es cierto? Donde sea un espacio libre de coerción, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría que en lo que todavía estamos fallando, insisto, es en el trabajo, en el enfoque actitudinal, ¿ya? Trabajar sobre esas actitudes, trabajar sobre la gestión erótica, sobre la gestión emocional, para poder incorporar estos elementos de autocuidado también, no como excluyéndolos, ¿no es cierto?, del placer y del erotismo, sino que también como un elemento más que me permite, y ojo con lo que te voy a decir, que me permite soltar el control de ciertos temores, como puede ser agarrarme una ITS, ¿no es cierto?, quedar embarazada, etcétera, etcétera, y poder disfrutar de un espacio de placer.
¿ya? Entonces yo siento que el foco se ha puesto desde un enfoque prevencionista y poco se ha hablado de placer como un elemento positivo que incluso puede aumentar el uso de estos medios. De hecho, tengo 34 años y un matrimonio de 9 años. Y con esto he ido aprendiendo a conocerme yo misma, a saber cómo disfrutar de distintos placeres, la sexualidad de vivirla de mejor manera, sana, placentera, que ambos nos cuidemos, nos preguntemos, oye, ¿necesitas algo? ¿En qué podemos ir como retroalimentando nuestra relación? Entonces, me llamó mucho la atención el preservativo de mujer porque funciona, dura como 8 horas, por lo que explicó la matrona, y es perfecto para una cita express, o sea, tratar de que yo te cuido y tú me cuidas, y yo creo que hace mucha falta, estamos muy al debe, como lo escribí en algún momento, en la educación sexual. Yo creo que nos debemos educar nosotros como adultos para así poder educar a nuestros hijos, nuestras generaciones, para que así disminuyan, digamos, las transmisiones sexuales y aprendan a disfrutar la sexualidad, porque es algo maravilloso, bonito. Yo lo he aprendido a disfrutar porque tengo niños chicos, ya ellos están en sus pies, entonces como que me he vuelto a conectar con mi pareja y hemos vuelto a vivir otro tipo de sexualidad, una sexualidad más madura, más consciente, con más preocupación y más libre de pensamiento. Entonces es muy bonito aprender lo que es la sexualidad para uno conocerse y así poder conocer a tu pareja. Así es. Muchas Así es. gracias Gracias, Raquel. por tu clase, estuvo fenomenal, me encantó. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ti. Mm, gente, en honor al tiempo, vamos a dar las dos últimas preguntas para ya Qué seguir, pena, yo estoy súper entretenida. sí, para seguir con lo siguiente, que es el sorteo ya. Así que ahora viene Karen Marful para que active ahí su... Hola, ¿me escuchan? Ahí. Sí. Bien. Gracias, Vana, también por la oportunidad de este seminario. Justamente quería explorar también, porque soy psicóloga clínica, y justamente pensaba en esta mirada integradora que propones tú, como el desafío que se viene, por supuesto, hacia el futuro y todo. Pero también me quedo pensando en todas aquellas personas que tienen tantos miedos que va más allá del género, sino que la diversidad va más como en parafilias, por ejemplo. Personas que llegan a la consulta y quería preguntarte a ti específicamente cómo lo has hecho ahí. Por ejemplo, que hay personas que digan que tengan deseos de tener relaciones sexuales con niños, con animales, sin pasar al acto, por supuesto, porque sabemos que dentro de lo legal no está permitido. Pero dentro de todo igual entiendo que no hay que discriminar, que no hay que dejar a un lado porque experimentan una sexualidad fuera de la normatividad de lo que solemos conocer. Entonces, ¿en qué punto deja de ser saludable? ¿En qué punto deja de ser algo que es para un bienestar personal y para un otro también? ¿Cómo lo has hecho tú ahí, por ejemplo? ¿Has ayudado a deconstruir a la persona? ¿Vas redirigiendo quizá el deseo? Eso quisiera más que nada preguntar desde tu experiencia, que es harta, aprovechar también la instancia, Vana. Gracias, Karen. Qué importante tu pregunta, qué interesante. Primero que todo, decirte que el trabajo en equipo es fundamental. ¿Ya? Cuando llegan este tipo de casos, yo siento que lo principal ahí es el apoyo. ¿Ya? No sé si un caso así como este, que en general son complejos porque uno se enfrenta a sus propias limitaciones, a sus propios miedos, y no hay que negarlo, sino que hay que ponerlo en el espacio terapéutico también, para poder trabajarlo, ¿no es cierto? Poder hacerlo sola, no me lo imagino.
¿ya? Entonces, hay algo que aprendí muy bonito de mis amigos y colegas que son psicólogos, es el espacio de supervisión, por ejemplo. ¿Ya? Eso es una herramienta súper positiva que uno puede utilizar en estos casos, además del abordaje coterapéutico, por ejemplo, con psiquiatras o con otros profesionales que puedan aportar y psicólogos, ¿no es cierto? Porque yo no soy psicóloga todavía, al abordaje del caso en particular. A mí lo que me ha tocado es atender casos de exhibicionismo, por ejemplo, ¿ya? No me ha tocado atender pedófilos. Ahora, mientras tú me ponías en ese caso, en mi cuerpo yo tuve sensaciones como de apretón de nudo en la guata, de ciertas cosas, entonces ya me pasan cosas tan solo con el hecho de ponerme en la situación. Y yo creo que el tener una mirada integradora no significa no poner límites, ¿ya? Son dos cosas que no son excluyentes. Y los límites son los límites que son saludables en un espacio compartido. Entonces tú bien lo dijiste, ¿no es cierto? Cuando hay deseos por objetos que no son tradicionales, como que pueden ser súper diversos, ¿no es cierto? Porque las parafilias tienen que ver con eso, con que el objeto de deseo no es un objeto tradicional, o un sujeto tradicional, por decirlo de alguna forma. Uno siempre tiene que tener esta mirada, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es el contexto? ¿Qué es y cómo es? ¿Ya? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuáles son las acciones que se ejecutan? ¿No es cierto? Poder apoyarse, como te decía, en un espacio coterapéutico, poder tener una mirada más amplia del fenómeno, ¿ya? Pero yo diría que el límite está dado por la seguridad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pedofilia, obviamente el límite de la seguridad. En el caso de los animales, obviamente el límite de la seguridad. En el caso del exhibicionismo, lo mismo, ¿no es cierto? En el caso de mi paciente, en el caso del pacífico de mi paciente, por ejemplo, lo que hicimos no fue negar su deseo de exhibirse, sino que finalmente lo volcó, en el caso de él, lo volcó en un foro, en un ambiente donde habían otras personas que se complementaban con lo que él gozaba y no existía ningún problema, y era un espacio de consentimiento, era un espacio de consenso, ¿ya? Por lo tanto, no había un daño a un otro al ejercer mi derecho al placer, o sea, su derecho al placer, ¿ya? Yo creo que ese es como un límite que yo creo que es re importante marcar, además del propio límite, ¿no es cierto?, de darme cuenta como terapeuta qué me pasa a mí con lo que está pasando en este espacio, porque también ahí hay un límite, claro, hay un lugar donde yo perfectamente puedo decir, yo llego hasta aquí, no puedo o no quiero, qué sé yo. Vale. Ahora vamos con la última persona que tengo acá, con la manita levantada, que es Laura. La última que levantó la mano. A ver si nos puede dar ahí su palabra. Por ahí está Laura. Sí, ahí viene. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿sí? Buenas noches, Vana. Te quiero agradecer también por este excelente seminario y muy importante. Mira, tengo una consulta, bueno, es un problema. Bueno, no sé si llamarlo problema. Lo que pasa es que es algo personal que te quiero preguntar. Es que yo a veces, Perdona que te bueno, interrumpa, Laura. Laura, perdona que te interrumpa. ¿Quieres hacerlo en este espacio? O si quieres te comunicas conmigo después, si es que es personal. Te doy la posibilidad de que me puedas hablar de manera personal. si es personal, ¿usted me cobraría? Si quieres hacerme una consulta, 50.000 nomás. ¿Ya? ¿Cómo no, No, no le cobraría? te lo estoy ofreciendo porque es algo personal y quiero respetar tu espacio personal. Por eso, sí, no quiero que te sientas forzada a tener que hacerlo en este espacio donde habemos tantas personas, ¿ya? Entonces ya tienes mi correo ahí. Mira, te voy a escribir aquí mi contacto. Todo el mundo me escribe este teléfono, así que no pasa nada, lo puedo compartir sin problema. Y me puedes hacer la consulta por ahí, ¿te parece? Ahí se mutió la Laura. Vale.
¿Me escucha ahora? Ya, parece Perdón. que sí, ahora sí, Ya, sí, ahora que me está dando esta opción, prefiero eso, que sea... dale. Entonces, ¿la puedo llamar a este número? Sí, ¿O llámame cómo? nomás. Tú Ya, me soy Laura del seminario y yo voy a saber que eres tú. ya. Muchas gracias, ¿Ya? Ana. De nada. Ya, chicos, para ir finalizando el seminario, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Vana Lombardo por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.